un tema muy interesante que yo le puse por título Las cosas terribles que vendrán y cómo evitarlas. Y cómo evitarlas, porque la palabra de Dios nos advierte de cosas que van a venir. Dice Lucas capítulo 21, verso 36, un pasaje 100% profético. Dice, ay, ay, ay. Velar pues en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjese qué pasaje dice, velar pues en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Vamos a ver primero que nada qué cosas vendrán. Les quiero mencionar qué cosas vendrán. Fíjense que la palabra de Dios es una palabra muy profética, muy profética. Buenas tardes, hermana Emita Calixto. Dios me la bendiga. Mire, mucho del mensaje de la palabra de Dios para la iglesia es profecía. En el Antiguo Testamento hay mucha profecía, pero en el Nuevo Testamento hay exageradamente profecía. Y Jesús quiere que la iglesia esté siendo alimentada con profecía. Por eso, cuando Jesús se va y es arrebatado en las nubes delante de los ojos de sus discípulos, les dijo, yo vengo pronto, yo regreso pronto. Cuando Jesús le habla a Juan allá en el Apocalipsis, en la isla de Patmos, 70, 80 años después de que él fue crucificado, Jesús le dice a Juan, termina diciendo, he aquí, vengo pronto. O sea, profecía. Jesús habló de las señales, habló de todo lo que iba a pasar. Y entonces les dice a sus apóstoles, hay que velar en todo tiempo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que habrían de venir. En la traducción lenguaje actual, la Biblia TLA, dice, por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Fíjese, esta traducción, ahí en Lucas 21:36, ya dice, de escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. ¿Qué son? ¿Qué son esas cosas terribles que van a suceder? ¿A qué se está refiriendo de las cosas que vendrán terribles y de las que nosotros tenemos que escapar? Y fíjese que, en Lucas 21:34, le voy a leer lo que dice Lucas 21:34 y 35, dice, miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como lazo va a venir sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cuál día? Aquel día. ¿Qué es ese día? Bueno, Jesús está haciendo referencia al día de Jehová, así se le llama en el Antiguo Testamento, el día de Jehová. También se le puede llamar día del Señor. Es el día en que llegará de repente y que va a traer cosas terribles sobre la tierra. Y cuando dice día, no se está refiriendo a un periodo de 24 horas, sino a un tiempo establecido. Joel 2:1 dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová. Y aquí está el día de Jehová. Es el día que Jesús dijo, porque vendrá
como lazo aquel día. ¿Cuál día? El día de Jehová. Y entonces sigue diciendo aquí en Joel 2:1, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Fíjese, lo describe como un día de tinieblas y de oscuridad, pero el profeta Isaías en el capítulo 3, verso 6 dice, aúllen, y aullar quiere decir dar un mensaje, sonar una alarma, tocar una trompeta, avisar, como cuando avisaba el atalaya. Y dice Isaías 13:6, aullar, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como un asolamiento del Todopoderoso. Aquí ya lo describe como un asolamiento. Y luego Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 30, verso 2, Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, profetiza y vas a decir, así dice Jehová el Señor, lamentar. Ay, de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. Fíjese, aquí ya lo va describiendo como un día de castigo. Lo vimos como un día de tinieblas, de oscuridad, de nube, de sombra. También lo vimos como un día de asolamiento y aquí ya lo vemos como un día nublado y de castigo a las naciones. Pero luego, regresando al profeta Joel, Joel 1:15, dice, ay del día porque cercano está el día de Jehová y va a venir como destrucción por el Todopoderoso. Y aquí ya le añadimos que es día de destrucción. Fíjese. Pero luego si profundizamos un poquitito más, el profeta Sofonías, en el capítulo 1, verso 14, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, ahí el valiente dará de gritos. Y verso 15 dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, de alboroto y de asolamiento, de tinieblas, de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento. Fíjese cómo este día profetizado por la palabra de Dios es día terrible, ¿eh? Profeta Amós, capítulo 5, verso 18. Ay de aquellos que desean el día de Jehová, ¿para qué lo quieren? Este día de Jehová será de tinieblas y no de luz. Entonces, podemos escudriñar que el día de Jehová va a ser un día terrible. De hecho, regresando al profeta Isaías, capítulo 2, verso 12, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre los soberbios y altivos y sobre todo aquel que se enaltece y van a ser abatidos. Caray, entonces yo me pongo a pensar y me pongo a ver y digo, es para que paguen los impíos. No es para la iglesia, es para que paguen los impíos. ¿Por qué no es para la iglesia? Porque mire, porque Jesús dijo, miren por ustedes mismos que no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día. Ah, caray. O sea, Jesús quiere que estemos alertas para que no nos venga sorprendiendo ese día, para que no nos sorprenda. Y en el versículo de inicio vimos que Jesús dice, velad y orad para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán. ¿Qué día? El día de Jehová. Entonces, Jesús dijo, hay que estar velando para escapar de este día. ¿De cuál día? Sí, es tremendo, Teresa Vargas. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Mire, escapar de este día. Nosotros podemos ver que está profetizado que vienen guerras, que vienen enfermedades, que vienen carestías, terremotos, meteoritos, ciclones, plagas y todo tipo de calamidades terribles. Está profetizado, el Apocalipsis lo dice, muchos profetas lo dicen, los apóstoles. El apóstol Pedro dice que viene un día de destrucción mundial. Y quizás muchos habrá personas críticas de la palabra que digan, es que eso ya se vivió.
pero también se sigue viviendo. Pero cuando la escritura está hablando de esto que le estoy enseñando, no se está refiriendo a lo que ya vemos o a lo que ya vimos. Se está refiriendo a algo superior, a algo que está muy por encima de todo esto. Mateo 24:20 dice, orar pues para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo. Y dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a ver. Entonces ya este versículo me está aclarando más y me está diciendo que es algo que no tiene precedente. No es histórico. Es algo que en magnitud va a superar todo lo histórico, todo lo que ha pasado. Va a superar a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y a todo conflicto y a todo lo que ha pasado en la Tierra, lo va a superar. Las pandemias que ha habido cada 100 años las va a superar. Todo eso va a ser superado. Va a ser algo sin precedente alguno. Va a ser algo irrepetible porque dice no lo volverá a ver. Pero tampoco lo hay. O sea, no hay presente para eso. Por eso le quise leer desde un versículo antes, porque ahí dice, cuando habla de la gran tribulación, dice, orar pues que vuestra huida no sea en invierno. O sea, hay una huida, un escape, hay una forma de escapar. Pero es un escape que es para la iglesia, no para el mundo. El mundo piensa escapar. Hay proyectos donde solamente entran los multimillonarios. En esos proyectos se están haciendo casas subterráneas. Y la Biblia habla de eso. Donde ellos quieren hacer búnkers donde no les va a llegar todo ese tipo de cosas y lo están preparando para escapar. Pero no va a ser así. No, eso, el escape no es así. Jeremías 30, en el verso 7, se habla de la gran tribulación. Ahí dice, ¡ay! ¡Qué grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. O sea, no ha pasado nunca en la historia. Pero cuando pase, no volverá a pasar jamás en la historia futura. Dice, ¡ay! ¡Qué grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El judío le conoce a la gran tribulación, lo conoce como el tiempo de la angustia de Jacob. Pero dice, pero de ella será librado. O sea, ¿se puede uno librar de eso? Sí. ¿Se puede uno librar de eso? El profeta Jeremías lo llamó la angustia de Jacob. Pero coincide con lo que Jesús enseña y los apóstoles enseñan de que se puede ser librado. ¿Por qué se puede ser librado? Porque es un tiempo que es preparado para los impíos. Los impíos, quiere decir, la palabra impío es maldad. Impiedad es maldad. O sea, para aquellos que están cargados de maldad, que no han sido limpiados y cubiertos con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis llama el tiempo de la gran tribulación como el tiempo del derramamiento de las copas o de las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 15:7, usted puede encontrarlo ahí. Y en el 16, desde el 16, verso 1, se dice que cada copa representa un año de la semana 70 de Daniel. En el 16:1, Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y muchos estudiosos
dicen que es una copa por año, que eso es la semana 70 de Daniel. De esa le hablé un poquito en el programa pasado, que esa semana está detenida porque el reloj profético de Dios se detuvo porque se metió el tiempo de gracia. Entonces, mire bien, a mí me llama la atención que muchas veces como siervos, ministros de Dios, como que no nos gusta enseñar de los asuntos proféticos y menos de la ira de Dios. Pero el tema de la ira de Dios es tan bíblico como el tema del amor de Dios. Son tan bíblicos los dos. En la Biblia se menciona más de 100 veces acerca de la ira de Dios. Usted lo puede encontrar. Pero la ira de Dios no es para la iglesia. La iglesia está llamada a experimentar el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas esas cosas terribles que van a ser en el cierre de la historia humana, en el tiempo de la gran tribulación, de las copas de la ira de Dios, de la angustia de Jacob, del día de Jehová, que serán 7 años, un periodo bíblico de 7 años, que es la semana 70 que se le profetizó a Daniel. Vienen cosas terribles que jamás han pasado en la tierra en la magnitud que van a pasar. Eso está por demás. Podríamos desarrollar una semana entera de un programa de 1 hora diaria enseñando qué es lo que va a pasar. Pero se lo estoy mencionando en una forma muy generalizada. Ahora, a mí lo que me interesa enseñarle a ustedes cómo escapar de ellas. ¿Cómo? Porque Jesús dijo, Lucas 21:36, fue el pasaje que usé como introducción. Velar pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿Cómo escapar? Yo sé que usted me va a decir velando. Ok. Velando y orando, porque dice, velad pues en todo tiempo orando. Y oración tiene que ver con la relación con Dios. Oración es intimidad, cercanía, es comunión y tiene que ver con comunicación para poder establecer una relación. Pero velar ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Mire, la gran tribulación, cuando llegue, va a activar el regreso de Cristo. Ya le he mencionado que se compone en 2 partes. Cuando Él viene hasta las nubes para arrebatar a su iglesia, se va, celebran los 7 años de gran tribulación que va a haber aquí en la tierra. Ellos en el cielo van a estar celebrando, o nosotros en el cielo vamos a estar celebrando los 7 años de bodas del Cordero. Y después regresa otra vez, o viene a completar el regreso de Cristo, que se compone de 2 partes, hasta la tierra para establecer el reino. Eso lo vamos a ir viendo en los programas. Pero el vehículo de escape es el arrebatamiento. ¿Cómo escapar? Por medio del arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios va a arrebatar a su iglesia? ¿Por qué? Bueno, porque sobre la tierra van a venir cosas terribles, cosas de las cuales ya le mencioné en la primera parte de este programa.
Pero yo pregunto, ¿quiénes van a ser tenidos por dignos de escapar? ¿Quiénes van a ser tenidos por dignos de ser arrebatados? Aquellos que estuvieron velando y orando. Ahora, velar no es orar. Al velar se ora, sí, pero velar no es orar. Y los pasajes que nos invitan a orar, la mayoría en todos se relacionan con el segundo regreso de Jesús. La mayoría. Pero todos los pasajes, todos los que hablan de velar, esos sí se relacionan todos con el segundo regreso de Jesús. Y cuando me refiero al segundo, estoy hablando del que se compone de dos partes. El primero fue cuando vino él hace 2000 años a la tierra, y el segundo, no hay tres, no, son dos. Nada más que el segundo se compone en dos partes. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo aquí y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. A lo mejor ahorita usted lo confunde un poco o le parece un poco extraño o le parece un poco enredoso, pero poco a poco lo vamos a ir aprendiendo aquí. Entonces, yo me quiero centrar, ¿qué es velar? ¿Qué es velar? ¿Cómo se vela? ¿Cómo se vela? Póngase a pensar qué es lo que hace un velador cuando va a velar. Alguien que le dicen, a ver, mira, ven, quiero que cuides esta construcción y te pones a velar. ¿Qué es lo que hace ese velador? Yo sé que muchos me van a decir que se duermen. No, pero no, 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 no. Entonces es un mal velador. Por eso Jesús dijo, estén velando, o sea, no se duermen, no, no dejen que sus ojos se llenen de glotonería, se carguen de sueño, no. Un velador, para no dormirse, depende de una herramienta. Por ejemplo, usted en su casa, cuando se va a dormir, ¿qué es lo que hace? Apaga la luz para poderse dormir. Entonces, un velador, para no dormirse, ¿qué hace? Encender la luz, agarrar una lámpara. Y el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La herramienta principal de un velador es la lámpara. Sin ella se queda dormido. Entonces, velar no es vivir una vida religiosa. Velar es vivir una vida recta guiada por la palabra de Dios. Guiada por la palabra de Dios. Si tú quieres vivir una vida de oración, guardando tu Biblia, haciéndola a un lado, no estudiando, no aprendiendo, no conociendo más de Dios, ignorando su plan profético, ignorando la moralidad que enseña que tenemos que tener, ignorando sus principios. Entonces no estás velando. No estás velando. Tenemos nosotros definitivamente que aprender a velar. Porque hay personas que creen que están velando porque van a un templo, porque oran mucho, porque el hermano Arjona describió a las religiosas como la hermana Carlota que le ponchó 100 pelotas. Pero eso no es velar. Hay gente que se la pasa en los templos. Hay gente pero le voy a decir algo. Viven vidas huecas, vacías, carentes de amor. No hacen misericordia. No tienen empatía. No tienen respeto. No hacen caridad. Fíjese que con la pregunta que me hacen,
que por qué se durmieron todas las vírgenes si traían lámpara. Eso es una profecía especial que hay en que habla de un tiempo de la iglesia, de un oscurantismo. Ese tiempo ya lo pasamos, se lo quiero aclarar. Usted puede ver del tiempo en que la Santa Inquisición y que Dios tuvo que levantar hombres como Martín Lutero, como Calvino, porque hubo un tiempo de oscurantismo en que la iglesia durmió. La iglesia representa está representada por las 10 vírgenes. El problema es que de las 10, 5 se despiertan sin aceite. Sin aceite. Y eso ya es otra enseñanza, porque el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Pero, como le venía diciendo, espero que haya quedado contestada esa pregunta. La gente que está en un templo y que vive vidas huecas, vacías, carentes de amor, de misericordia, de empatía, y que son envidiosos, chismosos, detractores, injurian, inventan males, están llenos de egoísmo, de altanería, de arrogancia, de odios, pleitos entre los hermanos y todo eso. Mire, hermano amado, créame, esas personas, aunque oren y lean, aunque creen que tienen encendida la lámpara porque leen mucho, porque estudian, es una luz falsa. Esa palabra no les está alumbrando, porque si les estuviera alumbrando, ellos verían su caminar, se darían cuenta de su caminar. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla de estas personas en el capítulo 1, verso 22, dice: sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. O sea, ¿qué es alguien que está velando bien? No nada más es el que está estudiando la Biblia, no, es el que pone en práctica la Biblia. Y aquel que pone en práctica la Biblia y que ora, va a ser tenido por digno de escapar, porque significa que va a tener una buena relación con Dios. ¿Qué es la relación? La relación se establece cuando hay comunicación entre dos personas. Entre los dos, no nada más de uno, porque hay gente que ora mucho, pero ora tanto que muchas veces no dejan hablar a Dios. Y hay gente que habla tanto que nunca deja que Dios le hable. Pero hay gente que nada más Dios le habla por medio de leer la Biblia, pero nunca le hablan a Dios. Y eso no es comunicación. La comunicación, para que haya una relación, una persona habla, y a esa persona se le conoce como emisor, y la otra persona escucha y se le conoce como receptor. Pero en algún momento el emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor, se invierten los papeles y entonces se cierra el ciclo de la comunicación. Yo le hablo a Dios por medio de la oración y Dios me habla a mí por medio de la Biblia, y entonces hay una comunicación fluida. Fluida. Dios me escucha y yo escucho a Dios. Ahora, ya hay comunicación. Ahora, para que haya una buena relación, para que mi comunicación y mi relación se convierta en una buena relación, tiene que haber respuestas a lo que se dice. Imagínese un padre que le habla a su hijo y le dice: hijo, por favor, yo te pido que te comportes bien, y el hijo se comporta mal. Va a haber una mala relación. Entonces Dios me va a hablar. Yo le hablo a Dios, Dios me va a hablar y me va a decir: mira, sí, mira, hijo, yo te quiero bendecir, pero tu bendición está en que me obedezcas. Cambia tu actitud, tu forma de ser. Compórtate así, haz esto. Me lo dice por su palabra.
pero yo soy testarudo y no quiero cambiar. Entonces ya hay una mala relación. Aunque haya lectura, aunque Dios me hable, pero si yo no obedezco, entonces yo nada más soy un oidor, olvidadizo y no un hacedor. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En Mateo 5:21 hasta el verso 24, hay un pasaje muy conocido que dice, fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo, Jesús, yo les digo que aquel que se enoje contra su hermano va a ser culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo va a quedar expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes un pleito con tu hermano, deja tu ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa y presenta tu ofrenda. Si esta luz de la palabra me alumbra como una lámpara, me va a recordar lo mal que me porté con el hermano. E incluso si él no lo sabe, porque a veces nos portamos mal con los hermanos, pero ellos no lo saben. Porque andamos de chismosos, de habladores, inventándole cosas a los hermanos. Entonces, vengo y hablo con él y le digo, hermano, yo te vengo a pedir perdón. ¿Pero de qué, hermano? Pues si yo no sé que me hayas ofendido. No, pues tú no lo sabes, pero mira, yo sí te ofendí. Yo hablé mal de ti, despotriqué, inventé esto y esto y esto. Todo eso hiciste, sí. Perdóname, hermano. La verdad, yo quiero estar bien con Dios. Perdóname, no sé qué me pasó. Y entonces el hermano, movido a misericordia, lo más seguro es que te va a perdonar. Pero ¿qué pasa? Ay, no, me da pena. No me atrevo a disculparme porque es que la gente me considera espiritual. ¿Qué va a decir la gente? Y les importa más lo que diga la gente. Ay, es que Dios me habló. Voy a ir, Dios, pero a mi manera, ¿eh? Y va con el hermano y le dice, hermano, si te ofendí, perdóname, eso no vale. Eso no vale. Eso no vale, mi hermano, eso no vale. ¿Qué es eso de que si te ofendí? Casi le estás diciendo, mira, yo soy bien bueno, yo no ofendo a nadie, pero si tú crees que yo te ofendí, perdóname. No, mi hermano, háblale con la verdad. Dile, hermano, te inventé esta historia, inventé esto, dije que tú eras un pedante, que tú eras esto. Díselo. Queda bien con Dios y no con la gente. Porque si yo voy y lo hago mal o a medias, escondiendo cosas, para que no se me caiga mi prestigio, yo le pregunto, ¿será que mi relación con Dios está buena? ¿Verdad que no? ¿Será que la palabra es la lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? ¿Verdad que no? Hay hipocresía. Por eso es que debo de ir y decirle, mira hermano, ni modo, te ofendí, la verdad la regué, se me cae la cara de vergüenza, pero yo no sé qué me pasó, hice esto. Y entonces Dios va a verte y va a decir, a un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Y entonces tu relación con Dios se va a convertir en una buena relación, porque se están logrando efectos de estar expuesto a la luz de la palabra. Y si eso se logra, Dios va a decir, a este yo lo tengo por digno de escapar de las cosas terribles que vienen sobre la tierra. Por eso yo quiero terminar ya con esto. No me quiero alargar más. Pero preguntémonos, ¿verdaderamente estaré velando y orando? ¿Será que cuando venga el arrebatamiento voy a velar al encuentro con mi Señor? Porque muchas veces cantamos, me voy con Él, me voy con Él. Pero la realidad es otra. Mi hermano amado, mira, estamos estudiando profecía, pero la profecía también trae exhortación. Por eso es que el apóstol Pedro dice, puesto que conocen profecía,
¿cómo no deben de andar en santa y piadosa manera de vivir preparándonos para cuando venga aquel día? ¿Qué día? El día de Jehová, el día de la gran tribulación, el día de las 7 copas de la ira de Dios, el día de la angustia de Jacob. ¿Verdad que cambia el enfoque? Es bueno estudiar profecía, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Caray. Mi hermano amado, espero en Dios que te haya edificado, que hayas aprendido un poco de profecía. Vamos a seguir estudiando, profundizando. Conforme pasen los programas, vamos a ir aprendiendo más y más y nos vamos a ir familiarizando con la profecía. No seas malito, coméntame el video, coméntamelo. Fíjate que cuando tú lo comentas, el video como que se activa, lo reproducen en otros lados, alcanza a más gente, le llega a más gente la bendición de la palabra de Dios. Compártelo. Invita a tus amigos, a tus conocidos a darle seguir a la página de MAG y a poder seguir estos programas. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios sea contigo, Dios te prospere. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo y que la luz de Jesucristo siempre sea contigo. Te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Adiós.